Dios les bendiga. Hoy vamos a mirar esta enseñanza llamada Perseveremos en la doctrina de Cristo. Quisiera que hiciéramos una oración. Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, te lo insistimos una y otra vez, para ajustarnos a las sanas palabras enseñadas por apóstoles, profetas y por nuestro Señor Jesucristo. Que podamos nosotros perseverar y permanecer en ello, pero también ruego que nos des discernimiento de una forma constante para que podamos detectar lo que no viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta de San Juan, el versículo 9 al 11. Recordemos que la segunda carta de San Juan solo tiene un capítulo, así que cito solo los versículos del 9 al 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta porción de las Escrituras nos advierte acerca del cuidado que debemos tener por permanecer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y también nos dice acerca del rechazo que debemos demostrar hacia quienes tuercen o pervierten el Evangelio, ya que si no lo hacemos, pues estaremos haciéndonos cómplices con ellos, como leímos ahí, que si le recibimos o le decimos bienvenido, participamos en sus malas obras. Quiero hacer una aclaración. Se refiere exclusivamente al criterio ideológico, a la doctrina que alguien tiene. No estamos hablando de rechazar en sí a la persona. De hecho, la Biblia dice que tenemos que aprender a convivir con toda clase de personas. En lo que depende de vosotros, dice la Escritura, está de vivir en paz con todos. Lo que dependa de ti, debes vivir en paz con tu prójimo, independientemente de cuál sea su ideología. Pero en asuntos de creencia, de fe, de ideología, es importante que sí nosotros sepamos en quién hemos creído y sepamos rechazar lo que no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta advertencia nos empuja entonces a conocer de una manera exacta y minuciosa todas las cosas que Jesucristo dijo, al igual que los apóstoles, al igual que los profetas. Como dice Efesios 2.20. Efesios 2.20 yo llamo a ese versículo el versículo de los tres filtros, porque se nos habla de tres filtros para poder cernir las doctrinas que llegan a nosotros. Ahorita la vamos a leer, pero primero quiero abrir este paréntesis. De cualquier manera, debemos estar agradecidos con Dios por la diversidad de criterios que hay en nuestro planeta. Porque eso a la vez nos empuja a ponernos más las pilas y a conocer de una forma más minuciosa lo que dice las Sanas Escrituras. Hay tantas religiones, hay tantas doctrinas, hay tantas creencias, pero no todas se ajustan a lo que dicen las Sanas Escrituras. Y no porque otros tengan otro criterio, nosotros vamos a pelear con ellos. Ya dije que no. Sin embargo, sí tenemos que mirar que en asuntos de la fe tenemos que ser muy rigurosos, porque la Biblia dice que lo seamos. Dios quiere que nos ajustemos a sus sanas palabras. Ahora sí miremos Efesios 2.20. Efesios 2.20. Un versículo que, insisto, nos dice los tres filtros que tenemos que tener a la mano para cernir las diferentes doctrinas e ideologías que hay a nuestro alrededor. Dice en Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, 1, profetas, 2, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que en cualquier enseñanza tenemos que advertir o notar si se dijo desde el Antiguo Testamento a los profetas, si lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y si después de nuestro Señor Jesucristo sus discípulos lo enseñaron.
porque muchas doctrinas que la gente practica en este tiempo no tienen un fundamento profético, no tienen un fundamento apostólico o a veces incluso no tienen un fundamento cristocéntrico. Y es a donde quiero llevar a todo el que me escucha, a que la doctrina debe de estar cotejada con profetas, con los apóstoles y con Jesucristo. Hablo de sus enseñanzas, de lo que dejaron, lo que ellos transmitieron y que ahora lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que está muy claro, los cristianos tenemos que estar edificados sobre esta base, sobre este fundamento. Profetas, apóstoles y la principal piedra del ángulo, lo que Jesucristo mismo dijo. De esta manera iremos adquiriendo más y más capacidad de discernimiento para que pues, no nos vayamos a ser sorprendidos por el engaño. Escuchen esta ilustración. Se dice que el ministro de Hacienda de los Estados Unidos entrena agentes para reconocer los dólares falsos, haciéndoles examinar cuidadosamente numerosas muestras de dólares auténticos. Los miran, los palpan, los examinan en todos los aspectos y detalles. De esta forma se capacitan para reconocer de inmediato los billetes falsos. Así que de esta misma manera, si nosotros conocemos y entendemos bien la doctrina cristiana, no a medias, sino meternos al estudio minucioso de lo que Jesús dijo, lo que los apóstoles dijeron y lo que los profetas dijeron y cómo se relaciona entre sí, luego entonces estaremos en condiciones de identificar y evaluar las falsas doctrinas sin asombro de duda, porque desafortunadamente muchas personas sin cotejar una doctrina solo les agrada, dicen qué bonita enseñanza y se dejan llevar, o pues si lo dice la mayoría entonces es correcto y se dejan llevar, pues si lo aseguran mis padres o lo aseguran mis ancestros, pues es lo correcto y se dejan llevar. Insisto, tenemos que conocer la doctrina cristiana a través de las Sagradas Escrituras. Esto nos lleva a enfatizar nuevamente la importancia constante de lo que Dios quiere para nosotros. Claro, bajo la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos recordaría las cosas que Él les dijo a su vez a sus discípulos. Él confirmaría lo que Él dijo, pero también nos enseñaría nuevas cosas. Y insisto, si el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces cualquier forma de revelación que traiga para nosotros en este tiempo, cristianos de esta modernidad, de este tiempo, no tiene por qué salirse de lo que está escrito, tiene que corroborarse y tiene que ajustarse a lo que ya se dijo. Dios no va a hacer otra cosa de lo que ya dijo. Está escrito, es el Espíritu Santo el que lo inspiró, y si algo revela en este tiempo es de acuerdo a lo que ya se dijo, no puede ser algo diferente. Todo esto, mis amados hermanos, para que no seamos llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. La Biblia nos advierte que tengamos mucho cuidado. Ustedes y yo debemos perseverar en la doctrina, ya dije, de apóstoles, profetas, y siendo Jesucristo mismo la principal piedra de fundamento. Así que vamos a mirar primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Como vemos, el Espíritu Santo mismo nos advierte acerca de lo que habría de venir. Este pasaje se escribió aproximadamente hace 2000 años, poco menos, y desde ese tiempo nos está diciendo el Espíritu Santo que tengamos el cuidado, nos advierte. Cuidado, habrá doctrinas engañosas, incluso doctrinas de demonios. Parecerán
doctrinas correctas, parecerán doctrinas cristianas, parecerán atractivas, pero nosotros tenemos que advertirlo y tenemos que alejarnos de lo que no proviene de Dios. A veces la gente cristiana se desvía de la sana doctrina. ¿Saben por qué? Porque quiere escuchar cosas novedosas, cosas halagüeñas, cosas divertidas, cosas espectaculares, sensacionalistas, cosas místicas incluso. No quisieran escuchar enseñanzas de compromiso, de santidad, de consagración, de búsqueda de Dios. No quisieran escuchar que Dios quiere que te alinees a su palabra. Y es por eso que están buscando una salida a todo lo que quisieran practicar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque, insisto, hay miles y miles de personas que creen estar en el camino correcto, pero a la luz de la Biblia viven engañados. Además, porque una infinidad de enseñanzas anticristianas se han vertido incluso dentro de la misma iglesia cristiana. De hecho, el término cristiano, o ahora muchos se lo adjudican, muchas religiones se llaman cristianas a sí mismas, pero a la luz de las Escrituras yo creo que tenemos que verificar y certificar para ver si sí podemos llamarnos o no cristianos. De hecho, quiero hacer una aclaración: no fueron los apóstoles, no fueron los seguidores de nuestro Señor quienes se dijeron o dijeron de sí mismos, pues esta es nuestra religión y nos vamos a llamar cristianos. Fueron las personas no creyentes que dijeron, esos son seguidores de Cristo, así que son cristianos. De esa manera los identificaron como tales, no se pusieron un título ellos. La Biblia dice que debemos poner a prueba, leímos ahí, poner a prueba todo el que se diga traer la doctrina cristiana. Y demasiadas personas, insisto, aceptan falsas doctrinas como si vinieran de parte de Dios. Todo lo que les agrada, todo lo que es sensacionalista, halagüeño. Mucha gente dice, ay, qué bonito, pero no corroboran si es correcto o no. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que no seamos perezosos en cuanto al estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. No sigas la corriente, es lo que trata de decirte Dios. No te dejes llevar solo porque otros lo dicen, porque la mayoría lo dice. No dejes que el enemigo te seduzca. A veces utiliza esta forma. Hay doctrinas que utilizan eso, el sensacionalismo, la atracción, el magnetismo carismático para poder atraerte. Recordemos que Dios nos enseña en su palabra que Satanás mismo es capaz de disfrazarse como un ángel de luz. Segunda carta a los Corintios 11. Segunda carta a los Corintios 11. Dice en el versículo 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está muy claro, e incluso Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. La gente de repente, pues si es que tuve una aparición angelical, y empieza a tener un éxtasis y les reciben algún tipo de revelación. Pero ya dije hace rato y lo vuelvo a repetir, si no se ajusta a lo que ya dijo el Espíritu Santo a través de profetas, a través de los apóstoles y a través de nuestro Señor Jesucristo, eso está equivocado, viene del enemigo, no está bien. Nuestro Señor advirtió a sus discípulos acerca de este asunto y nos advierte a nosotros también. Vamos a mirar Mateo 24. Mateo 24. Versículos del 4 al 5 primero, Mateo 24, del 4 al 5, dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Me hace recordar la enseñanza pasada que les decía precisamente eso, aún no es el fin. Todavía hay acontecimientos por venir en este sexto milenio. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Ahora me brinco al versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo que voy a decir es un poco triste saber que para que se certifique que una persona es un verdadero profeta de Dios o un falso profeta, a veces tiene que pasar toda una vida. Como sucedió con los profetas de la antigüedad. La gente no los aceptaba como profetas reales y los menospreciaban, y a veces hasta después en algunos casos, no en todos, pero hasta después de su muerte es cuando se concluía, caray, creo que sí era un verdadero profeta de Dios. Lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el día que murió, un hombre dijo, este verdaderamente era hijo de Dios, o sea, ya lo habían matado, y después se da cuenta de que era el verdadero Mesías. Y aprovecho para decir esto, en este tiempo mucha gente habla acerca del fin del mundo, habla muchas cosas, y yo no digo que no esté en la palabra. La Biblia nos habla de que habrá un juicio final, de que hay, así como está escrito el comienzo de la humanidad, está escrito también el fin, pero no es en este momento, y tristemente muchos están haciendo todo o preparándose ya para la venida del Señor. Y ha sucedido a lo largo de la historia, mucha gente se prepara para la venida del Señor, y pasa el tiempo y la vida continúa como Dios lo está permitiendo en este tiempo, y son decepcionados en esa doctrina. Y entonces los que se llaman a sí mismos profetas de Dios tienen que inventar otra cosa. Es que Dios se arrepintió porque les va a dar más tiempo de gracia a los impíos para que se arrepientan. Y no faltará que inventen en el trayecto. Pero yo sí quiero decir abiertamente, todos aquellos que en este momento están diciendo que estamos en el último tiempo ya, y que ya Jesucristo ya viene es cuestión de semanas, cuestión de meses, cuestión de algunos años, ¿sabes qué? Para ti que sigas esas doctrinas, certifícalo, al tiempo lo vamos a dejar, para que puedas distinguir quién está diciendo la verdad o quién simplemente empujado por su mente carnal, por la vanidad de su mente, por cosas que no ha visto, por cosas que cree que van a ser así, pero que la Biblia dice que no van a ser así. Un día platicando con una persona le decía, es que la Biblia dice lo que va a suceder, y entonces esa persona me dijo, ¿qué tal si Dios hace otra cosa que no está en la Biblia? No va a ser. O sea, Jesucristo dijo algo muy importante en Mateo 5, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. O en los últimos versos de Apocalipsis, si alguno añade a la palabra de la profecía de este libro, o alguno quita de la profecía de este libro, hay advertencias para en ambos casos. La palabra es verdadera, la palabra es eterna, y la palabra se va a cumplir tal como Dios la ha transmitido. Quiero leer el verso 23 y 26 de ahí mismo, de Mateo 24, verso 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán incluso grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La venida de nuestro Señor será como dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor viene y todo ojo le verá, no será algo escondido. Así que si algún profeta, algún ministro te dice, es que sí, Jesucristo ya está, ya vino, ya está con los suyos, como algunos creen,
creen que ya está, que el milenio ya arrancó, que ya empezó, que ya lo estamos viviendo, el reino milenial de Jesucristo. Es una doctrina errada, es contraria a lo que dice la Escritura. Está muy claro, Jesucristo mismo dice, ten cuidado, habrá falsos profetas, falsos ministros, habrá incluso falsos cristos, gente que se ponga el título de soy el Mesías, soy el Cristo, ya vine a solucionar los problemas de la humanidad. No lo creas, Jesucristo no viene de esa manera, su segunda venida es de la forma que él dijo, como el relámpago sale, ¿sí? Del oriente y se muestra hacia el occidente, es decir, todo ojo le verá. No tenemos que dudar de esa situación ni tenemos que cambiar lo que él ya ha expresado de sí mismo. Primera carta a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Dice, capítulo 4, versículo del 1 al 5, pasaje que leí hace rato. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó y es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiero comenzar con este pasaje. Cualquier enseñanza que no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina de demonios, según lo que acabamos de leer. Una doctrina de demonios. Por eso, incluso los que nos atrevemos a enseñar o que sentimos el llamado de parte de Dios para enseñar y transmitir lo que aprendemos a través del estudio minucioso de las Sagradas Escrituras y que tenemos un llamado de parte de Dios para transmitir el Evangelio, incluso nosotros tenemos que estar corroborando una y otra vez qué es lo que decimos desde el púlpito, qué es lo que decimos detrás de una cámara, porque Dios nos va a juzgar con mayor rigor. La Biblia dice en Santiago 3.1, Santiago 3.1, esto es para todos los que enseñamos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quienes nos atrevemos a enseñar tenemos que estar mirando esto, que Dios nos va a juzgar con mayor rigor acerca de lo que enseñamos, acerca de lo que decimos. Y no tenemos que ignorarlo, no tenemos que enseñar por otro tipo de motivación, sino por honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Ahora bien, quiero que miremos un poco más de cerca las falsas enseñanzas a las que se refiere la Escritura y que debemos etiquetarlas como anticristianas, para que, sabiéndolo, no nos dirigamos hacia ellas. Y ya dije hace rato, esto sería demasiado largo, no voy a citar aquí todas las religiones, porque son miles de religiones antiguas, contemporáneas y unas que vienen, que están surgiendo, que surgirán hacia el fin de los últimos tiempos. Pero sí tenemos que mirar sus características. Primera carta de San Juan 4. Dice en primera carta de San Juan 4, del versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Advierte esto que te dice Dios, que pruebes los espíritus, es decir, que los pongas a prueba. ¿Y cómo los vas a poner a prueba? Pues solo conociendo la verdad. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiere decir que toda persona que no acepta en su doctrina que nuestro Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne, esa doctrina no es correcta. Por mencionar hay algunos grupos que niegan rotundamente que Jesucristo sea Dios. Y yo te invito a que tú descubras eso a través de cuando alguien te comparte, vienen y te comparten
comparten, trata de discernir. Si alguien te dice que Jesucristo no fue más que un ángel, más que un profeta, y hay doctrinas que lo muestran así. Por ejemplo, el Corán dice, nunca digas que Dios tuvo un hijo. Entonces, aunque haya muchas cosas que alabar de parte de su forma en que sirven a Dios, si niega que Jesucristo es Dios, dice que esa doctrina no es correcta. Pero no solo ellos. Hay grupos en este tiempo que dicen que Jesucristo es un arcángel solamente, que no es Dios mismo. Porque este versículo de eso habla, la manifestación de Dios en carne. Bueno, en Timoteo leímos hace rato que algunas doctrinas prohibirán el casamiento, es decir, estarán promoviendo el celibato. Doctrinas de ese tipo no son correctas. La Biblia dice que el matrimonio Dios lo creó y que es bueno, puro y santo, y que si alguien por decisión propia no quiere casarse, bueno, es muy su asunto, pero no es una doctrina que tenemos que estar predicando. De hecho, todos los ministros de Dios deberían estar casados, porque es lo que dice la Biblia, que si alguno anhela obispado, es decir, pastorado, un cargo, una reputación en la iglesia a través de enseñar, tiene que ser una persona casada. Pero también se menciona ahí en Timoteo la abstención de ciertos alimentos. Quiero hacer la aclaración, cuando seguimos una dieta médica por tu propia salud, eso no está mal, eso es correcto. Si algo te hace daño, no te lo comas. Eso es por sentido común, vaya, no necesitamos tanto estudio ni tanta revelación. Si algo te cae mal, no te lo comas. Pero entregarse a abstención de alimentos, por ejemplo, el vegetarianismo, cuando se practica de una forma como religión, no tanto como salud, entonces tener mucho cuidado, porque hay religiones, por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, se promueve este tipo de vegetarismo, pero como religión, y entonces es una doctrina errada. Pero hay otras. En Judas 3 y 4, Judas 3 y 4, quiero decirles que también hay en Judas, es un solo capítulo, así que cito solo versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos advierte la palabra acerca del sensualismo y el libertinaje. Y esto yo seguido lo escucho como pastor. Mucha gente malentiende la gracia de Dios. Piensan que la gracia de Dios es como un permiso para hacer lo que se les venga en gana, para practicar lo que se les ocurra. Pero eso está fuera del lugar. Dios no lo ve desde ese modo. La doctrina cristiana siempre nos va a llevar al camino de la santidad. Como dice Pablo a Timoteo, los cristianos deben tener este sello, apartarse de la iniquidad. Es el sello distintivo de los hijos de Dios, aunque con flaquezas, aunque con tropiezos, pero continuamente buscan apartarse del mal. Así que la gracia no es un permiso para pecar. Mucha gente dice, pero si ya estamos bajo la gracia, no estoy obligado a nada. Yo creo que no entienden lo que es la gracia. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a hacer esta conjetura. Seguimos siendo humanos y aún como cristianos tenemos nuestras debilidades.
debilidades y luchamos contra esas debilidades para conducirnos, dije ya, en el camino de la santidad. Pero hay muchas personas que no hacen ningún esfuerzo, no quieren hacer ningún cambio en su vida. Incluso yo podría decir que hay mucha gente que no ha nacido de nuevo dentro de las iglesias cristianas y se dicen cristianos a sí mismos y están haciendo tropezar a mucha gente con su estilo de vida. Porque van diciendo a todo el mundo que son cristianos y con su estilo de vida están contradiciendo lo que dicen. Así que tenemos que mirar eso. Jesús dijo también las siguientes palabras: por sus frutos los conoceréis. Es decir, tenemos que alinearnos desde el principio hasta el final, irnos puliendo ese proceso de perfeccionamiento en el cual Dios nos ha hecho entrar desde que nos llamó a salvación. No quedarnos en las mismas, no practicar lo mismo que antes practicábamos, no seguir tu naturaleza pecaminosa, aprender a autodominarte. Sé que eso es un proceso y a veces nos lleva años a aprender esto y seguimos en la lucha, pero ese es el camino correcto. Lo digo a propósito porque muchas personas que solo hacen lo que les venga en gana y se llaman a sí mismos cristianos, yo creo que tienen que reconsiderar eso. Otra doctrina está en 2 de Pedro 2, del 10 al 19, o más bien una advertencia contra otra falsa doctrina, del 10 al 19. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrían en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué claro está ahí? Quiere decir que la vida de un cristiano tiene que coincidir con lo que se cree. Si en algo hemos creído, tiene que corroborarse con lo que practicamos. Y ya dije, es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero es un proceso de purificación, de santificación, de apartarnos cada vez del mal. También se menciona en la palabra los judaizantes. Solo voy a dar la cita para que con calma la lean en casa, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Pero en Gálatas de capítulo 1, versículo del 6 al 9, y ahí mismo en Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, habla de todos aquellos que quieren judaizar, es decir, sí te hablo de Cristo, pero también tienes que seguir las leyes de los judíos. Y yo no digo que haya cosas, Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Él también dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino la vine a quitar o a cambiar, sino a darle su verdadero significado, su verdadero cumplimiento. Pero los judaizantes van a insistir en las prácticas religiosas de los judíos para que como cristianos tú las practiques. Eso también la palabra nos advierte que no está bien. Los que dicen que no hay infierno ni habrá un juicio, esto lo encuentras en Mateo 10 del 14 al 15 y en Mateo 12 del 36 al 37. Los que dicen que no hay infierno ni habrá un juicio,
como dijo San Pablo, entonces si no hay un juicio, si no hay una condenación, pues comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos y vamos a dejar de existir cuando muramos y nos lleven al panteón, entonces no tiene ningún sentido. Pero nos alineamos a las palabras del Señor porque creemos, como dice Apocalipsis 20, que habrá un juicio final y Dios determinará el destino final de las personas. Algunas doctrinas dicen por eso el juicio final es que los que sí le agradan a Dios estarán en el paraíso y los que no le agradan a Dios simplemente dejarán de existir. Yo les invito a que corroboren esa enseñanza. Segunda de Tesalonicenses 2, creo que vale la pena leerla. Tesalonicenses 2, segunda. Dice, versículo 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, ni te inquietes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hago un paréntesis para decir, para algunos creyentes, la apostasía es que las mujeres se pinten el cabello de color, dicen que eso es una apostasía, o que se arreglen, o que se usa el uso del pantalón. Y yo digo, ¿qué forma tan incorrecta de interpretar la Biblia? Eso no es apostasía, eso no es estar en desacuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Me llevaría otra hora a hablarles de esto, pero quiero que lo certifiquen, que lo investiguen bien. A la vez mucha gente dice, nada del Antiguo Testamento tenemos que seguir ahora, pero se contradicen porque ciertas cosas sí las practican. Bueno, continuó: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero quiero ver los versos finales, que son los importantes, verso 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que Dios también se le colma la paciencia. Acuérdate siempre de eso. No todo el tiempo Dios va a estar pasando por alto la dureza del corazón del ser humano. Hay límites también en la paciencia de Dios. Y al punto de que aquí dice, bueno, en aquellos días, en los días finales, Dios les envía un poder engañoso, es decir, permite que el engaño a través del enemigo se manifieste para que todos, los endurecidos, los burladores, los que no quieren alinearse, los que siguen su propia carnalidad, esas personas sean engañadas y vengan a condenación. Y alguien puede pensar, ay, qué malo es Dios, ¿por qué no los redarguye? ¿Por qué no? Porque lo ha hecho a través de todos los tiempos, porque Él no se ha cansado de decir, hay muchísimos siervos verdaderos que están compartiendo el mensaje correcto y están diciéndole a la gente, arrepiéntete, alíñate con lo que Dios quiere, y a veces la gente no entiende, busca formas para zafarse de su responsabilidad, formas para ir y cometer lo que les venga en gana. Voy a irme de corridito: doctrinas equivocadas, visualización orientada, fórmulas en la oración. Quiero aquí hacer un paréntesis. Nosotros los cristianos oramos con lo que nace del corazón y eso le vas diciendo a Dios. Pero no creemos en fórmulas, por eso no hacemos uso de jaculatorias, ni de rezos, ni hacemos uso de oraciones ya prefabricadas. Tenemos que ser creativos y le decimos a Dios lo que nace de nuestro corazón. Esto lo digo a propósito porque he escuchado doctrinas que dicen, di esto y se te va a conceder, como si fuese
la palabra mágica, y eso no está bien. El hipnotismo, yo entiendo que mucha gente se siente mal y quiere sanidad interior, pero el hipnotismo no está bien. ¿Por qué? Porque la práctica del hipnotismo es poner la mente en blanco, y cuando alguien pone la mente en blanco se enajena de sí mismo, y entonces el enemigo aprovecha para entrar a esa persona. Adivinación y comunicación con el mundo espiritual tampoco es correcto. Para ti va este mensaje si eres cristiano. Si Dios toma la iniciativa de revelarte algo, está bien. Si en tu búsqueda de aprender y crecer más también obtienes alguna revelación de parte de Dios, está bien, pero que no sea un morbo por conocer el mundo espiritual, porque mucha gente por eso se ha equivocado, se ha errado. Otra práctica, los viajes espirituales o la proyección astral, que en este tiempo se está promoviendo demasiado. En Hebreos 4:12 nos dice que Dios quiere que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo estén completamente en coordinación y no tomes control de ti mismo, de lo que puede suceder con tu cuerpo espiritual. Para quienes ponen la mente en blanco, la práctica del yoga, Filipenses 4:8, dice que tu mente debe ser una mente activa, que tú debes estar creando pensamientos constantemente correctos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Una mente creativa, no una mente pasiva. La evocación de los espíritus de muertos, el espiritismo, que en otros contextos también se ha llamado espiritualismo. Eso no está bien, está equivocado, no está permitido. Los cristianos no evocamos a los espíritus de los muertos. Por eso, con todo respeto, le digo a toda la gente de la religión popular, ni de los espíritus de los muertos que fueron llamados buenos o que tuvieron una vida correcta. Aunque haya sido bueno, no evocamos a los espíritus. El único que ha resucitado y que tiene el poder y tiene las llaves sobre la vida y la muerte es nuestro Señor Jesucristo. A Él sí lo invocamos, a Dios lo invocamos. De ahí en fuera, a nadie más. Los que niegan la Trinidad de Dios, en este punto hay tres corrientes. El Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. No son tres dioses, un solo Dios en tres diferentes personas. Vamos adelante. La confesión positiva. Habrás escuchado que mucha gente dice, di que te sucederá esto y te va a suceder. O no pienses en algo negativo porque entonces te va a suceder. Como si la mente tuviera el poder de atraer las cosas o el poder de rechazar las cosas. No le entramos a esa doctrina porque, insisto, los seres humanos no tenemos ningún poder. El poder es de Dios, y si tú te rindes a Él y alcanzas gracia en Él, y Él quiere además hacer algo sobre tu persona, te dará las cosas o te impedirá las cosas. Los planes de Dios son tan maravillosos y asombrosos que incluso a veces Él hará cosas que no le estás pidiendo, y Él se manifestará de ese modo. ¿Por qué? Porque ¿quién conocerá la mente del Señor? Otra doctrina errada, la oración a los ángeles o el culto a los ángeles. No le entramos. En Colosenses 2:18 quiero leer ese pasaje específicamente en la versión Jerusalén. Colosenses 2:18, en la versión Jerusalén, dice que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal. Los cristianos no evocamos a los ángeles, los cristianos no adoramos a los ángeles, no los veneramos. Sabemos que se mueven cuando Dios los envía, cuando Dios tiene algún propósito de revelar algo a través de ellos, mostrar alguna cosa. Estamos conscientes que son los que nos guardan de que el enemigo no nos destroce, pero ¿sabes qué? No les adoramos, no los evocamos para que vengan en nuestra ayuda. Y hay doctrinas que se dedican precisamente a la evocación de los ángeles, o se hacen oraciones a los ángeles. Está prohibido en la Biblia. Prácticas de
sanidad interior como regresión retrospectiva, pero a través de la hipnosis, etcétera. Puedo seguir, porque dije, si tú buscas en una enciclopedia de religiones, en un diccionario de religiones, es muy vasto, tanto religiones antiguas, medievales, modernas, posmodernas, las contemporáneas, etcétera, las que vendrán, son una infinidad. Pero hay algo interesante en todo esto, tener mucha diversidad de criterio, mucha ideología. Eso nos obliga a nosotros a usar nuestros 3 filtros que ya dije. A ver, cotéjalo con la escritura. Yo entiendo que para mucha gente existen otros libros sagrados, pero ya dije, los que creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo solamente nos ajustamos a lo que dicen las Santas Escrituras. Y claro, respetamos si alguien dice, no, yo prefiero seguir otros libros sagrados, prefiero creer en el Corán, prefiero creer en otros escritos ancestrales como los orientales. Eres libre de hacerlo, eres libre, pero sería bueno que conociera lo que dice la Escritura. Así que con esto yo termino, mis amados hermanos, diciéndote a forma de conclusión que no te dejes llevar solo porque algo es atractivo, sensacionalista o se oye bien. Averígualo, usa tu discernimiento que Dios te ha dado por el Espíritu Santo. Es más, acrecienta tu discernimiento, sumérgete en lo que Dios ha dicho y nunca olvides este pasaje principal en Efesios 2:20, que edifiquemos nuestra fe en el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que el Señor te bendiga.